vamos a ir empezando. mm, Solo confírmeme si pueden ver la pantalla y si me escuchan bien. Pueden poner su manita así o vientos. Entonces, bueno, antes que nada, gracias por conectarse. Este webinario que vamos a hablar hoy probablemente dure un rato. Todo depende de ustedes. Necesito que, bueno, les agradezco a todos que tengan los micrófonos apagados, pero siéntanse libres de expresar sus dudas o comentarios en cualquier momento, ¿no? Realmente esto yo lo hago pues porque me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho todo lo que les voy a decir cuando yo estaba en la licenciatura. Entonces, esta es una buena oportunidad. Yo soy muy transparente, entonces siéntanse libres de preguntar sin ningún problema, ¿no? No pasa nada, para eso están aquí. ¿Vale? Como estoy abriendo un canal, lo voy a grabar para subirlo para las personas que no se pudieron conectar, entonces espero no haya ningún problema. Entonces vamos a empezar, ¿va? Bueno, para la gente que no me conoce, yo me llamo Saúl Alberto Villafañe Barajas, soy doctor en ciencias. Yo me incliné por estudiar un montón de posgrados. Actualmente trabajo como profesor en la Facultad de Ciencias y en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y también como profesor invitado en el Instituto de Ciencias Nucleares. Y pues hago muchas cosas, entre esas me encanta la divulgación científica y por eso hago este tipo de webinars, ¿no? Entonces, como el título lo dice, hoy vamos a ver si vale la pena hacer un posgrado. Quiero aclarar desde ahorita que lo que les voy a decir es cómo yo viví las cosas, cómo veo el mundo actual, lo que he aprendido, siempre se puede mejorar y no creo que existan respuestas negativas o positivas, simplemente cada quien tiene una historia de vida distinta y vale la pena que identifiquemos nuestras prioridades, pero cualquier información siempre suma, ¿no? Entonces, eh, si alguien tiene algunas dudas al final o me puede consultar por correo, no pasa nada, ¿va? Entonces, miren, lo primero que yo les quiero eh, transmitir es que hay que aceptar la realidad. Cada uno de nosotros tiene una historia de vida distinta, entonces no hay que abrumarnos con el hecho de que a veces no acabamos a tiempo, o que tenemos mejor promedio o no, o que otras personas son más exitosas, cualquiera que sea la definición de éxito. No hay que compararnos, ¿no? La realidad es que yo pienso que todas las personas se están esforzando y más bien cada uno tiene que hacer una introspección si realmente los esfuerzos que está haciendo en las circunstancias en las que está lo van a llevar a cumplir las metas a corto plazo, ¿no? La vida da muchas vueltas, entonces no son las únicas personas que se sienten abrumadas o sienten que no avanzan o tienen dudas. Todas las personas lo tienen, incluso gente profesional o capaz, entonces es bastante normal. Eh, cuando ustedes llenaron el cuestionario o el formulario que les envié, había muchas preguntas, sobre todo en el campo laboral. Voy a direccionar parte de eso del seminario, así como cuestiones de cómo se hace un posgrado, ¿no? Mucha gente pregunta si un posgrado es un trabajo, ¿no? La realidad, al menos desde mi punto de vista, lo es en cuestión de responsabilidad y actividades, ¿no? Muchas personas critican que podría no ser un trabajo porque pues no pagas impuestos y eso no es tan cierto porque depende de dónde lo hagas. En México al menos, pues te dan una beca que pues no pagas impuestos, pero eso no te exenta de obligaciones, ¿no? Entonces, como cualquier trabajo, pues hay que cumplir con ciertas normativas tienes un asesor que podríamos llamarle jefe, pero pues más allá de palabras o definiciones, yo pienso que independientemente si alguien lo puede considerar un trabajo o no, la cosa es ser profesional y honesto, ¿no? No pienso que ustedes, o al menos no pienso que hacer un posgrado sea una salida para buscar una estabilidad eh, económica debido a la, mm, a la dificultad de encontrar empleo, ¿no? En mi caso, como muchas personas lo experimentaron y como yo lo vi, noté que muchas personas entraban al posgrado porque no encontraban trabajo, ¿no? Y era como una forma relativamente fácil de tener estabilidad económica, lo que eso también signifique,
pero pienso que a veces faltaba profesionalismo y también porque antes la realidad es que las cosas han cambiado y antes era relativamente sencillo conseguir una beca, ahora no es tan simple. Ajá. Entonces no piensen o no me gustaría que se llevaran a casa la idea de que hacer un posgrado es como huir del trabajo porque no es cierto. Y también que un posgrado te va, o sea, es equivalente a decir, bueno, en lo que busco y esto me lo tomo como a medio, o sea, no me lo tomo tan en serio, eso tampoco no pienso que se valga, ¿no? Y bueno, muchas de ustedes, yo pregunté para qué hacer un posgrado y algunas personas respondieron de la siguiente manera, ¿no? Para trabajar como investigador de tiempo completo en alguna universidad o centro de investigación. Es cierto, necesitas un posgrado. Para tener una mejor preparación académica, es cierto, pero no necesariamente tendrías que tener un posgrado. Para tener mejores oportunidades laborales, la realidad es que un posgrado no te da más garantías. Eso depende de muchas cosas, como vamos a ver. Conseguir un trabajo afín a las áreas de mi interés, eso también es como subjetivo, ¿no? No por tener un posgrado vas a trabajar en un área afín de tu interés. Para profundizar conocimientos, pues es cierto, si haces un posgrado, claro que te vas a especializar, pero no es la única manera de profundizar en conocimientos. Por otro lado, porque me gusta lo que estudio, pues puedes estudiar lo que te gusta y no necesariamente tienes que hacer un posgrado, ¿no? Pero también para tener más oportunidades. El posgrado, perdón, claro que abre nuevos horizontes y permite abrir puertas que a veces no es tan fácil, pero no implica que no puedas llegar a obtener una carrera profesional exitosa, ¿no? Entonces, tampoco no pienso que una cosa esté directamente relacionada al otro. Mejorar ingresos económicos, eh, pues sí, y no, la realidad es que conozco muchas personas que no tienen un posgrado y les va bastante bien. Y conozco personas que tienen un posgrado y no les va tan bien. Y conozco personas que tienen un posgrado y les va muy bien. Entonces tampoco no es como una gran generalidad. Y pues también personas no saben si valdría la pena hacer un posgrado, porque hacerlo, lo cual es bastante normal, ¿no? Y déjenme ver solamente si hay algo aquí que tengo que abrir. Estupendo. Hasta aquí todo en orden. ¿Alguien tiene duda o comentario? Siéntense libre de expresar, ¿no? ¿Qué es lo que se más te dificulta? Algo que a mí me gustaría transmitirles también en este webinar es que la decisión de hacer un posgrado no es trivial, ¿no? Y es igual de importante cuando ustedes decidieron estudiar una carrera. La realidad es que no es sencillo, pero tampoco no es algo precisamente complicado. Para mí, ustedes tendrían que trabajar y seguramente se dieron cuenta durante la licenciatura que hay oportunidades de mejora. Por ejemplo, a mucha gente le cuesta trabajo organizarse, ¿no? Escribir ensayos, ser autodidacta, motivación. Yo no pienso que debas depender de la motivación para hacer algo. Es importante, pero no puedes partir de eso. Mucha gente se le complica trabajar en equipo, lo cual es fundamental no solo en hacer un posgrado, en cualquier área de trabajo, eso es importante. Leer artículos científicos, cierto, es complicado, pero la realidad es que con el tiempo uno se vuelve más crítico con eso y es más fácil digerir la información. A alguien le puede costar trabajo exponer y lograr expresar sus ideas de manera correcta y eso es con práctica. A alguien le puede afectar leer y entender y recordar lo aprendido y pues eso simplemente es desarrollar nuevas estrategias para asimilar la información. Hay gente que no es como del partidario de estudiar para un examen y pues eso es normal, ¿no? Pero simplemente son evaluaciones. En algunos otros trabajos pues no te van a hacer examen, pero claro que te van a hacer auditorías u otras cuestiones para evaluar tu desempeño. Algo que es muy común es que no sabemos organizar nuestro tiempo de vida social con lo académico. Por ejemplo, hay veces que uno lo absorbe totalmente el trabajo y eso es bastante normal, pero pues hay que mejorar en eso, ¿no? Entonces, todas estas dificultades que ustedes llegaron a expresar son muy comunes y pasa en cualquier área profesional. Ahora, ¿qué habilidades básicas pienso que yo debe tener?
debe de tener un estudiante de, de posgrado, independientemente del área a la que vaya. Y no solo de posgrado, para mí es algo que yo veo que debe de tener cualquier profesional que vaya a dedicarse a cualquier área de trabajo. Entonces, número uno es que hay que cuidar la salud mental y estar emocionalmente estable, ¿no? Obviamente eso no es tan sencillo porque depende de un montón de factores, pero hay que priorizar la salud mental para poder desarrollarse, ¿no? Hay cosas que no están en nuestras manos, pero lo que sí depende de nosotros, pues hay que trabajarlo. Siempre he creído que hay que mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida. Les puedo compartir que en algún momento durante mis posgrados no lo hice y repercutió en mi salud mental y en mi salud física. Entonces sé que no es la respuesta. No hay que vivir para trabajar y no puede ser que tu vida ronde en el trabajo solo para tener pretensiones de éxito. Eso no tiene sentido, ¿no? Cada uno tiene una rutina, entonces encuentren una rutina que les funcione. A algunas personas resulta muy fácil concentrarse en la noche, algunas personas son muy eh, mañaneras, entonces, de nuevo, no se comparen, ¿no? Simplemente encuentren una rutina en la que ustedes logren explotar de mejor manera su tiempo y pues sí, que les funcione, ¿no? Vale la pena recalcar que hay veces que pues el tiempo a veces se trabaja en equipo y no podemos depender o no podemos ser invasivos con las actividades de otras personas, ¿no? Entonces hay que tener eso en mente. Por otro lado, hay que tener como pues esta palabra que se utiliza mucho que es resiliencia, pero yo lo veo como tener capacidad o ser intolerante, ser tolerante a la frustración, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho, sobre todo en cuestiones de académicas, que las cosas no siempre van de acuerdo al plan. Por ejemplo, uno puede tener una idea de cómo va a desarrollar su proyecto de tesis y tiene grandes expectativas y a veces eso no pasa, ¿no? De hecho, la gran mayoría no pasa, simplemente porque falta infraestructura, falta dinero, a veces no hay tiempo, entre otras cosas, ¿no? Entonces a veces que no se cumplan las expectativas, hay que asimilar que eso no depende que ustedes sean malos estudiantes, ¿no? Yo he pensado que los estudiantes deben de tener siempre tres grandes habilidades que son honestidad, ser lo más profesionales que puedan y también ser honestos, ¿no? Entonces, en la escuela se va a aprender y al posgrado se va a aprender, pero siempre se puede mejorar, ¿no? Eso vale la pena que recalcarlo. Cada quien tiene una forma de trabajar, entonces si se van a comparar, busquen tomar lo mejor de los demás, no para sentirse mal. Ajá. Siempre he pensado que vale la pena trabajar una vez bien que repetir muchas veces lo mismo por desidia o flojera, ¿no? Entonces, cuando vayan a trabajar, cuando vayan al laboratorio o cualquier otro sector, tengan compromiso con su trabajo, ¿no? Porque así no lo van a repetir y también pienso, y la experiencia me lo ha dicho, que el trabajo habla por sí solo. Si alguien va a decidir titularse por tesis, pues debe de tener el compromiso y la organización, ¿no? Al final es su decisión y cada quien tiene el tiempo y el deseo de terminarla. La tesis no debería ser tortuosa, pero hay factores que después podemos comentar que afectan, ¿no? No precisamente tienen que amar leer, pero sí tienen que tener gusto por la lectura y comprensión en inglés, porque la mayoría de la investigación está reportada en inglés. Entonces, pues sí hay que trabajar en eso, eso es innegable. Y por otro lado, ser proactivo. Eso es muy importante. Muchas veces cuando uno está en un grupo de investigación o en el trabajo en general, pues hay competencia, eso es normal, pero uno tiene que hacer más de lo que está en sus manos, ¿no? No para resaltar, no para ser el uno, sino para aprender más y pues ser una persona competente, ¿no? Profesional. Eso es lo que para mí es ser proactivo. Si alguien tiene más dudas sobre qué recomendaciones hay, pues aquí están un par de artículos que son bastante buenos que hablan sobre eso.
Ahora vamos a hablar sobre qué tan difícil es entrar a un posgrado, ¿no? Número uno, y hay un montón de planes de posgrado en México y en el mundo. Normalmente las maestrías duran 2 años, al menos en México, en el extranjero duran un año en promedio. El doctorado dura 4, lo debería durar 4. Depende de dónde lo hagas. Por ejemplo, hay algo que se llama doctorado directo que dura 5 años y no necesitas hacer una maestría. Hay doctorados, por ejemplo, en el extranjero donde duran 3, de 3 a 5 años. Entonces depende de muchos factores, ¿no? La realidad es que en promedio, digamos, una maestría 2, un doctorado 4. Y pues también es muy común que las personas no se titulen a tiempo por diversas cuestiones. Ahora, para entrar a un posgrado hay que tener varias cosas claras. Uno ya tiene que tener un asesor con el que va a trabajar. Eh, Antes te permitían entrar al posgrado, al menos en México, sin asesor, pero eso se cambió. Ahora un requisito es que tengas que tener tengas un asesor ya con el que vas a trabajar. Algunos posgrados piden que curses un curso propedéutico, o sea, voy a hablar en México, digamos, que hagas un curso propedéutico, que básicamente es una preparación antes del posgrado para nivelar el conocimiento. El curso propedéutico, pues, es ad hoc a las materias que vas a llevar. También te piden tener una idea de desarrollar el proyecto de investigación que vas a hacer, entonces es bueno antes de que entres al posgrado ya debes de tener algo así. Hay muchos posgrados que te evalúan con exámenes. No sé, por ejemplo, el de Ciencias de la Tierra te pide física, mate y Ciencias de la Tierra y te da a elegir química o biología y tienes que pasar varios de ellos. También te piden o te hacen compresión y redacción en español. Aunque no lo crean, mucha gente reprueba esto, comprensión y redacción en español y no entra al posgrado. También durante el posgrado tienes que cursar materias, al menos en la maestría, según entiendo, actualmente son 8, que las puedes dividir en distintos, pues depende de tus intereses, ¿no? Pero básicamente tienes que cumplir ciertos créditos, hay algunas materias que tienen más créditos que otras, pero tienes que, en promedio son 8. Y en el doctorado, por ejemplo, puedes tener materias o pues hay algo que se llama actividades de investigación. En general, para que uno no pierda la beca del posgrado, tienes que tener siempre un promedio arriba de 8. Si tienes abajo de 8, pierdes la beca. Y también algunos posgrados exigen que para entrar tengas un promedio arriba de 8. Eso es como un requisito, pero si por alguna razón tú tienes un promedio abajo de 8 y consigues una carta de recomendación donde dicen que eres una persona competente, hay posgrados que hacen excepción y te permiten entrar sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, en cuestión aquí que hice experimentos, es que tengas una idea de cómo vas a desarrollar los experimentos y la infraestructura que vas a ocupar, porque obviamente pues puedes tener grandes ideas, pero si no hay la infraestructura no se puede, ¿no? Y la idea de siempre es que se publiquen tus resultados, ¿no? No solo porque a ti te favorece, sino que pues tu asesor vive de eso, ¿no? De publicar. Siempre hay que tener actividades de actualización, ya sea congresos, workshops o seminarios, entonces es una constante actualización en varios temas. Y bueno, yo les puedo decir que la demanda ha crecido, sobre todo en posgrados en México, en el extranjero pues siempre ha habido mucha demanda. La realidad es que ahora en México, bueno, ustedes saben que CONACYT ya se cambió a Secretaría, a la CECETI, y ahora los filtros son más rígidos, o bueno, no sé si rígidos, pero son más estrictos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que entres al posgrado no te asegura que vas a tener beca, ¿no? Depende de muchas cosas y criterios. Pero por ejemplo, uno de mis alumnos acaba de ser aceptado en el posgrado de Ciencias de la Tierra y en la UNAM, y haciendo números de esta convocatoria, que fueron alrededor más de 100 solicitantes, solo entró el 35%. Entonces dan cuenta que es pues, relativamente bajo, ¿no? Muchos, por ejemplo, sí pasan los exámenes, pero se quedan en la entrevista.
porque pues a veces quieren entrar al posgrado, pero no se han titulado, ¿no? Entonces no tienen ni la tesis terminada, entonces pues por eso no los aceptan, porque cómo vas a ocupar un lugar cuando ni siquiera te has titulado, ¿no? Otros porque no tienen fecha o simplemente porque su entrevista fue mala. Ahora, ustedes se podrán preguntar dónde podría ser el posgrado. Pues eso, sinceramente, creo que depende de sus intereses y entre más informados estén. Pero una pregunta que a mí constantemente me hacen es, ¿vale más hacer un posgrado en el extranjero o en México? La realidad es que yo no diría que vale más. Y hay que cuestionarse otras cosas, ¿no? Más que tener un título de una universidad de renombre, lo que importa es la convicción con que haces las cosas. Por ejemplo, conozco muchas personas que tienen posiciones a nivel de investigadores en México o de técnicos o de profesores y no tienen experiencia en el extranjero. Ajá, entonces no es una obligación. También conozco gente que tiene un currículum impresionante en el extranjero y pues no tiene la posición que quiere, ¿no? Entonces eso depende de muchas cosas, eventualmente lo vamos a tocar. Entonces, más que preguntarse, o al menos mi recomendación, como dice esta diapositiva, es que más que enfocarse en si vale la pena hacerlo en el extranjero, tienen que evaluar cosas. Número uno, como dice esta cita de Remedios Varo, es que puedes ir de acá para allá, pero mientras tú no estés bien, nada de lo que te rodea lo estará. Y esto lo digo porque estudiar en el extranjero no es sencillo, ¿no? O sea, es mucho más que estudiar. Eventualmente voy a hacer un seminario de eso, pero irse al extranjero no es color de rosa. Obviamente es una experiencia increíble en muchos sentidos, al menos para mí me cambió la vida, pero es difícil, ¿no? Desde el idioma, de adaptarte a la cultura, de crear pues una comunidad, tener amigos, de combatir la soledad, la depresión, eso no es tan simple, ¿no? Entonces, creo, sinceramente sí pienso que, por ejemplo, si uno tiene la idea de irse al posgrado en el extranjero, emocionalmente tiene que estar estable, ¿no? Conozco muchas personas que lo intentaron y la soledad pega mucho, la depresión te llega y no se puede con eso y deciden regresar. Y no pienso que esa decisión esté mal, ¿no? Al contrario, la persona que se atreve creo que es muy valioso, pero no tiene por qué sufrir, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, he tenido la oportunidad de irme a estudiar a 4 países y las 3 primeras fue hermoso, o sea, no tengo ninguna queja, fue realmente increíble, pero la última no, fue muy difícil, muy difícil por muchas circunstancias que yo sentía que no podía, ¿no? Y me sorprendió porque dije, ¿cómo después de ya tener experiencia en 3 países, llego a uno donde se supone que está chido? Y no, me costó muchísimo, ¿no? Eventualmente me pueden preguntar sobre eso, pero más que decidir la universidad, hay muchos factores detrás, ¿no? Entonces, eventualmente se los platicaré. Ahora, por ejemplo, hacer un posgrado, pues no se logra solo, ¿no? No se trata de echarle ganas, no se trata de trabajar solo, sino de muchas cosas. Por ejemplo, tienes que trabajar, al menos para hacer un doctorado, hay que trabajar mucho en el CV y lo que importa son las publicaciones, ¿no? Sobre todo en el extranjero, para que te acepten hay que tener publicaciones. Que el proyecto sea interesante, pero más que interesante, que tenga como aplicaciones sobre todo, pero también que tenga un gran impacto, ¿no? Entonces, mucha gente cuando uno tiene la oportunidad de irse al extranjero, pues obviamente te evalúan con el proyecto, pero, pues sí, o sea, la ventaja es que vas a tener infraestructura de primer mundo, si se quiere llamar así, pero pues si no tienes claro el proyecto, no sirve de nada. Otra cosa es que las oportunidades no llegan solas, hay que buscarlas. Entonces, entre más proactivos sean o pregunten, habrá oportunidades que yo considero que hay para todos, ¿no? También pienso que tienen que quitarse la pena de hablar y preguntar, porque si no hablan, nadie los escucha. Y aunque eso suene como muy cliché, realmente uno tiene que empezar a soltarse. Yo considero que soy una persona introvertida, pero aún así
pues tengo que hacerlo, ¿no? Si no, no, nada, nadie me va a regalar las cosas. Hay veces que, bueno, trabajar es todos los días, hay que ser constante y hay veces que hay que trabajar fuera de laboratorio, ¿no? En otras cosas, eventualmente les voy a decir para solventar gastos. Las becas no llegan solas, entonces hay que buscarlas. Hay becas muy competidas y que no te ganas a la primera. A mí muchas veces, por ejemplo, 2 veces me rechazaron de una beca y lo seguí intentando hasta que la tercera pegó y pues pegó justamente cuando más la necesitaba, entonces estuvo chido eso. Hay que tener los congresos, pues muchas personas, incluso en cuestiones políticas o gubernamentales, critican, ¿no? Porque piensan que el congreso es como turismo científico. Y no diría que es mentira, pero también si uno es muy profesional, pues hay tiempo para todo. Entonces hay que sacar el mayor provecho de los congresos y podían, o sea, hacer networking, hacer colaboraciones y que te escuchen, ¿no? También hay que aceptar la realidad y la que a veces el primer intento no va a salir, pero no hay que rendirse. Hay que trabajar mucho en el idioma, mucho, mucho, mucho. Siempre se puede mejorar, pero también no por miedo dejen de hacer las cosas. Yo les puedo decir que, por ejemplo, al primer país que me fui fue a Brasil y yo no sabía portugués, entonces tomé un curso de 3 meses y aprendí lo que pude y así me fui y pues allá como podía me comunicaba, pero funcionó. En algo que yo considero que es importantísimo es la familia, ¿no? Y cada quien de nuevo tiene una historia de vida distinta, pero la familia o el núcleo de personas con la que ustedes se encuentren es súper importante para, en esos momentos donde la soledad pega y la depresión está dura, apoyarse, ¿no? No, nunca traten pues de resolver sus problemas solos, es complicado, pero siempre apóyense, atrévanse a hablar, si no es con la familia, con amigos. Entonces, hay que, sobre todo en el extranjero, ¿no? Siempre hay que tener un apoyo que a veces no es tan simple, ¿no? Eh, Muy bien. Ahora, si ustedes me dijeran cuál es el secreto, hay muchos memes, sobre todo como que la ciencia te acaba. Entonces, por ejemplo, aquí en el de Jack Nicholson se ve que el estudiante que apenas se va a graduar, pues está como tranquilo y a medida que va avanzando en su carrera científica se ve un poco más demacrado. Algo hay de verdad en estos memes, pero pues no tiene que ser así, ¿no? O sea, yo les puedo decir que al PhD yo llegué igualmente feliz y pleno, y el postdoc, pues sí, sí me costó, ¿no? Sinceramente, si ustedes me preguntan cuál es el secreto, yo les podría decir que es ser organizados y proactivos, ¿no? Entre más organizados sean ustedes y ustedes vayan un paso adelante, se pueden evitar muchos, muchos contratiempos. Otra de las cosas que me preguntan mucho es la estabilidad económica. A ver, esto es un tema medio subjetivo porque, pues, ¿qué es estabilidad económica o cuánto uno tiene que ganar para decir que está bien económicamente hablando, ¿no? Entonces, no me voy a meter en cuestiones de dinero, pero, por ejemplo, hay personas que con la beca de la maestría, que ahorita, si mal no recuerdo, están como en 16,000, viven muy bien. Hay personas que con esa beca no les alcanza para nada, entonces más que estabilidad económica, yo lo que recomendaría es un curso de administración de ingresos, porque si alcanza, ¿no? Cada quien obviamente tiene su propio estilo de vida, pero no es que esté bien o esté mal, ¿no? Sino simplemente hay que poder administrarlo de mejor manera. Ahora bien, hay becas de muchos tipos, ¿no? La City, que era antes CONACYT, pueden buscar becas del sector privado o becas internacionales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues siempre tuve beca CONACYT. Después la transformaba en algo que se llamaba beca mixta, que era la que me apoyaba para una parte era del gobierno y otra de la UNAM, en la que me apoyaba para irme al extranjero. Y otras veces me daban beca de instituciones privadas o de excelencia. Entonces, pues siempre hay, ¿no? Realmente desconozco si ahorita en un posgrado, según yo ya no se puede, pero antes se podía que mientras tú estudiabas tu posgrado, podías dar clases, ya sea en instituciones públicas o privadas, y pues cobrar por eso. Ahora entiendo que los lineamientos exigen que como el posgrado es una actividad de tiempo completo, pues no puedes hacerlo, ¿no?
Entonces, pues busquen opciones. No, realmente no estoy seguro de eso. Y bueno, como dice aquí de este meme que dice, cuando te mueves a otro país para tu PhD, dices, pues básicamente la imagen dice que vives precariamente. Honestamente, eso es cierto entre comillas, ¿no? Porque todo depende de a dónde te vayas. En mi caso, por ejemplo, cuando estaba en Brasil, a mí me sobraba dinero con lo que me daba la beca y pude ahorrar. Pero cuando me fui a Francia, no me alcanzaba para nada y tuve que trabajar. Por ejemplo, aquí está una imagen donde yo, para solventar mis gastos, trabajé en un restaurante lavando platos y pues con eso me ayudaba a ahorrar, ¿no? Hay muchas formas de ahorrar. Por ejemplo, algo que a mí me permitió vivir en París es que yo vivía en una casa de estudiantes, entonces a pesar de que París es una de las ciudades más caras del mundo, pues la renta no era tan, bueno, era carísima. Por ejemplo, llegué a pagar casi 15,000 pesos, o sea, toda mi beca en renta. Entonces, pues tenía que ver de dónde sacaba dinero para comer. Entonces, es algo muy común, pero no es imposible, ¿no? Uno puede sobrevivir. Otras cosas que hacía era, pues, dar clases. Entonces, eso de alguna manera sopesaba. Entonces, cuando hablamos de estabilidad económica, pues quiero recalcar que depende de muchas cosas, ¿no? Porque ustedes pueden tener un gran primer trabajo y en el primer trabajo, ahorita como están los sueldos, o sea, he visto trabajos que te ofrecen 6,000 pesos al mes y pues en principio ganas más estudiando, ¿no? Bueno, haciendo un posgrado. Pero no, o sea, algo que también les quiero transmitir es que no se dejen llevar por el dinero, ¿no? El dinero, claro que es importante, pero no puede ser una de las cosas o debe ser una de las variables, pero no la más importante para tomar esta decisión, ¿ok? El dinero es claro que es importante, pero no es lo único, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Entonces, como dice aquí esta siguiente presentación, ¿cuál es el ambiente? Aquí vale la pena mencionar una cosa. Hay artículos en revistas bastante importantes y de renombre que han citado o han hecho investigación que la vida detrás del científico, es decir, como lo que experimenta emocionalmente y mentalmente, así como problemas de salud en la academia es fuerte, ¿no? Y vale la pena visibilizarlo porque pues es real, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. También cabe aclarar que eso no implica que así vaya a pasarte, ¿no? O sea, cada quien experimenta de diversas maneras eso y pues hay lugares de investigación muy buenos. Yo afortunadamente en todos tengo grandes recuerdos y si bien en algún momento experimenté alguna de las cosas que están señaladas aquí, pues son más mis recuerdos positivos, ¿no? En la balanza, indudablemente las cosas son positivas que negativas. Sin embargo, vale la pena recalcar que está documentado y es una realidad que, así como en un posgrado, en cualquier trabajo van a experimentar estrés, ansiedad, depresión, competitividad, síndrome del impostor, incompetencia, soledad, frustración, intolerancia, mediocridad, decepción, entre muchas otras cosas, pero también van a experimentar felicidad en muchos otros sentidos, ¿no? Algo que sí es un hecho es que en el posgrado, pues sí es un ambiente competitivo, pero puede haber competencia sana, no hay ningún problema. Sí es una situación que exige compromiso y que hay que trabajar, sobre todo si tu posgrado es en cuestiones experimentales, pues eso demanda mucho tiempo, porque a veces los experimentos no salen. Entonces, pues eso implica mayor compromiso. También las lecturas, pues inevitablemente tienes que destinar gran tiempo de tu vida a leer para conocer pues el estado del arte, entre otras actividades, ¿no? Que puedes revisar tesis o al menos o cosas por el estilo, ¿no? Pero pues no es el posgrado per se, ¿no? Sino en general así es el trabajo, así es la vida laboral. Luego, ¿cuál sería la dinámica en un posgrado? Bueno, tienen que cursar materias. Ajá. Les comenté que en principio hay 8. Yo
cuando estudié el posgrado cursé 8 en la maestría. Si ustedes me dicen, bueno, tienes que adecuarte a las materias que te ofrece el posgrado, ¿no? Yo podría decirles que todas de alguna u otra manera me ayudaron, pero pues de esas 8 yo creo que exploté unas 4 y las otras 4 pues no. O sea, no digo que no funcionaron, pero directamente no aplico eso. Ajá, pero pues tuve que cursarlas. En el doctorado, por ejemplo, yo no cursé materias, yo hice trabajos de investigación. Otra cosa es que, pues, si por alguna razón ustedes tienen un área de oportunidad en los idiomas, pues vale la pena que los que sigan preparándose. Actualmente los posgrados piden al menos dos, obviamente español no vale, e inglés, y al menos uno en lectura de comprensión. Entonces, pues eso hay que estar preparados, ¿no? Hay evaluaciones cada semestre. Si no pasas las evaluaciones, no puedes pasar al siguiente semestre. Esas evaluaciones, pues básicamente son de los avances de tu proyecto frente a un sínodo que tú lo eliges, pero pues básicamente son doctores que están en el área y te van a dar recomendaciones o, o algún retroalimentación sobre tu trabajo. Es como de nuevo decimos, en el posgrado se va a formar, ¿no? Pero pues no hay que ser flojos. Entonces, yo he conocido personas que pues no siguen en el posgrado porque simplemente no cumplen con las evaluaciones, ¿no? También, en principio, tan pronto ustedes lleguen al posgrado, hay que proponer un proyecto y ese proyecto pues hay que irlo puliendo. Las becas, pues ya sea si ustedes ya iniciaron con su beca, pues qué bueno, y si no, pues habrá que buscar y de nueva cuenta, si ustedes quieren hacer, no sé, una estancia de investigación, pues habrá que ver becas complementarias. Por otro lado, siempre es importante contactar a investigadores, no solo con nuestro asesor, sino también otros grupos de investigación para diversificar el conocimiento y pues enriquecer tu proyecto, ¿no? En el día a día, pues hay que hacer experimentos, o al menos si lo haces desde esa parte. Tienes que actualizarte, básicamente buscar qué se está haciendo en el mundo para ver cómo está la competencia, que tu trabajo siga siendo original, eso es importante. Siempre hay que presentar los resultados. En mi caso, yo cada 8 días presentaba mis resultados a mis asesores y así pude avanzar muy rápido. Hay la oportunidad de ir a congresos, talleres. Siempre hay que mejorar el CV, ya sea yendo a escuelas de investigación o algo que sume más al CV, eso es importante. En ambos, ya sea en la maestría, en el doctorado, te piden no solo escribir artículos, sino tienes que publicarlos. Entonces, eso muchas veces yo he notado que se toma a la ligera, pero escribir un artículo no es fácil y publicarlo todavía es más difícil. Entonces, tan pronto uno ya empiece a generar resultados, pues es bueno escribirlo. Ahora nadie te enseña a escribir un artículo, eso es con práctica. Obviamente hay cursos y eso, pero escribir un artículo no es simple. Y pues en el día a día hay que analizar los datos justamente pues para saber cómo vas, qué cosas se pueden mejorar, qué áreas de oportunidades hay o qué está saliendo, ¿no? Y pues con esta frase también es importante, todos los días hay que leer en la medida de lo posible los artículos que se puedan, ¿no? Sobre todo porque pues hay demasiada información, entonces hay que filtrarla y la idea es que uno se vuelva, no diría un experto, porque pues nadie es experto, o sea, realmente eso es con los años, pero sí que conozcas bien tu área de investigación, ¿no? Hay que escribir y analizar los resultados continuamente, planificar los experimentos y, perdón, y adaptarse a las dificultades académicas y personales, ¿no? Es un continuo, o sea, pues ustedes, aparte de ser científicos, pues son personas, son humanos, ¿no? Entonces todo el tiempo podemos estar experimentando situaciones personales que nos afectan, entonces pues hay que solucionarlas en la medida de lo posible y pues si por alguna razón nos está superando, pues hay que buscar ayuda o comunicárselo a los asesores, ¿no? Algo que a mí no me agrada, que pasa mucho es que los alumnos se desaparecen, ¿no? Y yo entiendo que hay muchas cosas atrás, hay muchas cosas a nivel personal y pues no se busca que te cuenten el chisme, ¿verdad? Pero sí que haya al menos ese profesionalismo de decir no estoy bien,
necesito espacio y se vale y está perfectamente, pero hay que comunicarlo. Ahora, dentro de las preguntas que hicieron es si el posgrado te da más oportunidades laborales y por cómo yo lo veo, cómo cómo lo he vivido y cómo lo ven personas allegadas a mí, el posgrado no significa que vas a tener más trabajo, ¿no? Eso no es cierto. También si no lo haces, no significa que vas a tener menos trabajo, ¿no? La realidad es que el posgrado hay que verlo como tal y el posgrado es una especialidad, ¿no? Ahora bien, ustedes saben que pueden cursar justamente una especialidad o un diplomado y no necesitas hacer un posgrado, ¿no? Lo que quiero que piensen aquí es ahorita, por ejemplo, si ustedes quieren especializarse en algo, pero no quieren hacer una tesis o piensan que van a publicar, va a ser difícil y no quieren cursar materias otra vez, tal cual, y depender de un promedio, pues no tiene sentido que hagan un posgrado y mejor pueden hacer un diplomado muy específico con algo muy concreto o un curso de especialización o incluso certificaciones, ¿no? La realidad es que hacer un posgrado no, o sea, sí suma como todo, pero puedes tener un diplomado y competir. Ajá. Entonces, algo que pasa, y también eso es innegable, que al hacer un posgrado hay algo que la gente dice que está sobrecalificado. Eso es parcialmente cierto porque todo depende a los trabajos que apliques, ¿no? O sea, si el trabajo al que estás aplicando no dice en la convocatoria que necesitas un posgrado, pues obviamente la institución no está buscando personas con posgrado, ¿no? Pero ahí tú tienes que ver cómo manejas tu CV o cómo lo explotas de mejor manera para que esa experiencia adicional que tú tienes sea un diferenciador en tu propuesta laboral, ¿no? La realidad también es que hay mucha fuga de talento, al menos en México hay, si no mal recuerdo, el último número era casi 1 millón de científicos fuera del país, porque en México las circunstancias son diferentes. Ahora bien, en México sí hay oportunidades, eso es un hecho, como en todo el mundo, pero también es un hecho que cada vez es más difícil lograr esas posiciones académicas, ¿no? La realidad es que el mundo académico está muy competido y cada día es más. Tienes que hacer, ahí en ese caso sí, más posgrados, más postdoctorados para competir. Pero de nuevo todo depende del área del trabajo que busques. Yo conozco gente que tiene posiciones de senior o de directores o de project manager o posiciones realmente altas en empresas y no tienen posgrados, pero tienen cursos de especialización o tienen diplomados. Ajá, entonces no es una obligación. Conozco gente también que una vez llegando a esos niveles, quiso hacer un posgrado y está enfocándose en eso. También hay gente que pues obviamente teniendo posgrados o sea, yo por ejemplo eh, no puedo ser investigador en la universidad si no tengo postdoctorado. Entonces ahí pues sí es una obligación, ¿no? Pero todo de nuevo depende de sus prioridades. Ajá. Ahora, como aquí dice, pues tener un posgrado no es una garantía de que vas a tener más oportunidades laborales, pero claro que ayuda. No siempre es necesario porque depende justo de las vacantes a las que apliques, pero sobre todo más que tú puedas poner en tu CV que tienes un posgrado, lo importante es que tú logres transmitir qué sabes hacer y cómo lo haces para que te distinga de los demás. Ajá. Básicamente tu CV es una carta de presentación donde tú tienes que poder demostrar de alguna u otra manera porque eres el candidato ideal para esa posición. Entonces, puedes demostrarlo sin necesariamente tener un posgrado. Ajá. Eh, Eso es súper importante. Ahora, mucha gente me dijo, pues, ¿dónde puedo trabajar o cómo le hago? Miren, hoy en día, como ustedes saben, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora con lo de Trump, pues hay en cuestiones de presupuesto para apoyar a la ciencia, pues bajó considerablemente en México. Pues ustedes saben que la ciencia no ha sido como la gran prioridad y pues el Producto Interno Bruto en cuestiones de dinero es menos del 1%. Y quiero pensar que con
tal vez en nuestra nueva administración las cosas mejoren, pero pues no podemos depender de eso, ¿no? Como yo lo he visto en los últimos meses, la realidad es que sí hay trabajo, eso es un hecho, y hay, pero ¿saben qué es lo que pienso? Que lo que no conocemos, al menos como estudiantes y que no nos transmiten en la escuela es cómo busco ese trabajo o en qué puedo trabajar o cómo se llama la posición a la que puedo aplicar. Miren, la realidad es que hay un montón de cosas y eso da pie para otro webinar, pero hay posiciones que se llaman investigador científico, que es lo que yo hago, ¿no? Pero en inglés está Research Scientist, que hay empresas farmacéuticas transnacionales que buscan, ¿no?, un Research Scientist. Claro está que ahí tienes que, por ejemplo, si tú quieres trabajar en Coca-Cola hay vacantes de Research Scientist, pero el plus, aparte de que te piden a veces posgrado, es que tengas experiencia en la industria alimenticia, ¿no? Entonces, ahí tienen, hay que ver cómo buscar esa experiencia, ¿no? También hay posiciones que se llaman director de laboratorio de investigación, hay gente dedicada a comunicación científica, asistente de investigación, científico de datos. Esta en particular es de, pues, de las cosas que ahorita hay mucho trabajo y bien pagado. Representante de ventas también, o sea, tú puedes trabajar en algunas dependencias o instituciones privadas o farmacéuticas donde básicamente pues es que el nombre es raro, ¿no? Pero tus actividades son muy distintas. Desarrollo empresarial, analista de investigación, gestor de productos, marketing digital. O sea, conozco mucha gente que trabaja o es científica o tiene una carrera científica y por circunstancias de la vida ha llegado a puestos de dirección en marketing. ¿Cómo? Pues ahí direccionando su camino, asesor médico responsable de cumplimiento, monitor de ensayos clínicos. Este, por ejemplo, lo conozco porque mi esposa trabaja en eso, o más bien trabajó de esta parte, y pues es un muy buen trabajo. Responsable de laboratorio, control de calidad, científico de producción. Pues hay un montón, ¿no? La realidad, por ejemplo, hasta el día de hoy yo les podría recomendar que si bien no, si no han abierto LinkedIn, ábranlo. Más que, o sea, realmente es una herramienta que no diría que es la que te va a dar trabajo, pero sí te va a decir por dónde buscarle, qué opciones hay, qué empresas se están contratando y qué piden. Entonces, entre más rápido hagan eso, igual voy a armar un webinar después de cómo armar un LinkedIn. Eso es importante, pero si tienen oportunidad, vayan haciendo. Algo que una vez leí que es muy interesante es algo que dijo estaba cursando el doctorado, Jennifer Polk, que dice, tu siguiente trabajo no es el último trabajo, y eso es cierto, ¿no? No se casen con la idea de que su primer trabajo pues ya los va a encasillar, ¿no? La realidad véanlo como una experiencia donde eso les va a permitir escalar o tener más oportunidades de tocar otras puertas, ¿no? Y ya llegando a las últimas partes, pues la realidad es que no solo lo cuento desde mi experiencia, sino como en general lo vi mucho, no solo en México, sino en el extranjero. Normalmente los estudiantes experimentamos un montón de crisis existenciales. Yo, por ejemplo, a lo largo de mi doctorado experimenté varias. La más fuerte bueno, fueron dos fuertes. Una cuando estaba en la pandemia, que estaba justamente en Francia y pues yo ya cerraron la universidad, yo no sabía qué hacer, no le encontraba sentido a lo que hacía y pues dentro de esas crisis existenciales me fui a hacer un voluntariado a una granja y pues eso me permitió canalizar mis energías y direccionar la brújula a otro lado y me ayudó bastante, ¿no? Eh, Hay de todo tipo de crisis existenciales, yo les digo que lo mejor es buscar ayuda si ustedes no pueden. Y pues es normal, ¿no? Por ejemplo, también durante cuando estaba a punto de terminar el doctorado, dije, ¿para qué hice esto? No sé qué voy a hacer, porque pues me había costado, o sea, no les miento, yo creo mandé como 50 correos para un postdoc y solo me respondieron en tres y en uno me quedé, ¿no? Bueno, en dos me respondieron y ahí tuve que decidir cuál. Pero, pues sí, o sea, esas crisis existenciales siempre existen, ¿no? Yo les recomiendo que no sean tan duros consigo mismos y que
en el día a día vean que pueden mejorar, pero también el mundo ya es suficientemente duro como para que uno se flagele, ¿no? Entonces, hagan lo que está en sus manos y lo que no está en sus manos, déjenlo fluir, pero siempre trabajen, ¿no? El compromiso y constancia. Y finalmente, la realidad en el mundo académico es que, claro que para titularte hay que hacer tesis y para que tengas una carrera exitosa, por como se quiera ver eso, hay que publicar, ¿no? Publicar no es sencillo, eh, pero tampoco no es lo más no es lo más difícil del mundo. Exige trabajo, exige tiempo, exige paciencia, exige resiliencia, manejo de frustración y emociones. Pero pues si ustedes no quieren hacer una tesis, pues entonces tampoco el camino va por ahí, ¿no? Y finalmente, si ustedes me dijeran hacer un posgrado es difícil, sí o no, pues a mí me gusta mucho el fútbol, entonces si las personas que están en este webinar no me entienden, pues puedo hacer otro ejemplo, pero miren, yo no diría que es difícil, no es fácil, y es más bien como un laberinto, ¿no? Un laberinto en el que uno tiene que desarrollar estrategias para ir pues avanzando y obviamente hay veces que uno se siente perdido, que está como que siente que no avanza, que o anda en círculos, pero si uno analiza las cosas, hay comunicación y poco a poco va aprendiendo de sus errores y experiencias, pues un buen día todo se aclara, ¿no? En mi caso, como yo lo veo, es, por ejemplo, si jugaran fútbol, hacer la licenciatura es como jugar la liga de ascenso. La maestría es como debutar en primera división. El doctorado es como irse a jugar a Europa y el postdoc es jugar un mundial. Entonces, pues no sé si eso sea difícil o no, pero es como yo lo veo, ¿no? Y pues ustedes, ya para acabar, para pasar a la sesión de preguntas, ¿valió la pena o como inicia este webinar, si vale la pena hacer un posgrado? Para mí valió la pena en todos los sentidos porque yo cumplí muchos de los sueños que ni siquiera sabía que tenía. A mí me encanta mucho el fútbol y entonces gracias a estudiar con mucho esfuerzo, con mucha pasión, pues pude ver cosas que yo jamás hubiera imaginado en mi vida, ¿no? Y yo o sea, o sea, no sé si para ustedes tenga sentido, pero cuando yo fui a un partido de fútbol allá, en Francia, pues lloré, dije, o sea, nunca en mis sueños había pensado que esto podía ser real y gracias a que pude estudiar en Francia, ahorrando, pude ir a ver un partido, ¿no? Y eso, pues a mí lo recuerdo y me llena de mucha nostalgia y emoción. Pero pues cada quien tiene uno. Por ejemplo, algo que también para mí valió totalmente la pena es tener esa experiencia de estudiar en otros países, de conocer culturas, pues diferente arte y cosillas así, ¿no? Cada quien puede sopesar si que es que valga la pena, pero para mí lo valió, lo disfruté muchísimo. No fue sencillo, pero estoy agradecido con la vida por eso, ¿no? Y por las personas que estuvieron ahí. Eh, Hacer un posgrado es la suma de esfuerzos, entonces siempre hay que trabajar en equipo, eso es importante. Y pues, ¿qué les puedo decir que me dejó como persona, como profesional? Pues sé que yo quiero una estabilidad económica y emocional, pero eso llega en su tiempo y se trabaja en el día, ¿no? Sigo teniendo miedo de fracasar, pero sé que es bastante normal y a todo el mundo le pasa. Que las amistades evolucionan y algunas se pierden, eso es normal. Que las pretensiones en la vida se modifican y el hecho de que a veces uno no cumpla su meta no significa que fracasa, ¿no? Que aprendes a confiar en ti y aprendes de los errores, que los sueños sí se cumplen, eso es una realidad, que viajar y las experiencias que viven es algo totalmente invaluable, aprendes a ser tolerante a la frustración, pues aprendes idiomas, eso está chido, aprendes a estar solo, eso también es muy importante, sabes que mientras seas constante y trabajes, las cosas siempre llegan a su tiempo, ¿no? Te ayuda mucho a ser resiliente y yo creo totalmente que mientras uno trabaje de forma honesta y constante, las cosas llegan, se acomodan, ¿no? Es tu vida, no hay que demostrarle nada a nadie, ni convencer a los demás de lo que haces, sino convencerte a ti de lo que estás haciendo
estás realmente comprometido y lo estás haciendo con convicción, entonces es para ti, no es para nadie más. Hay que aprender a ceder y a valorarse. Siempre hay que estar agradecido con las personas que te apoyan y tu familia, así como la vida en general. Realmente sabes hacer un montón de cosas cuando terminas el posgrado, muchísimas, que tienen un impacto en la búsqueda de trabajo y en el desarrollo profesional y que puedes realmente trabajar en muchas cosas, ¿no? Y hacerlo bien, simplemente es direccionar el CV y todo eso para que pegue y eso hay que hacerlo con tiempo. Entonces, yo les puedo decir que la vida sí recompensa de muchas maneras y hacer un posgrado a mí valió toda la pena del mundo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber más de estos webinars o preguntas que ustedes pues les llamen la atención, yo les invito a que visiten este Linktree que tengo, donde comparto, pues no sé, blogs sobre esto, algunos cursos que imparto, mi investigación tal cual, podcast que he desarrollado, entonces denle clic aquí. Y pues también si este esfuerzo que estoy haciendo es porque pues a mí siempre me hubiera gustado, o ahora que lo veo en retrospectiva, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho esto en su momento, porque tal vez la forma en que yo hubiera tomado mis decisiones, sé que hubiera sido las mismas, pero tal vez orientadas en otros campos, en otras cosas. Entonces, si yo les pudiera pedir algo de que si yo les transmití esto, lo que a mí me gustaría que me pudieran apoyar es que se suscriban a este canal para que yo pueda seguir haciendo estos webinars y pues, no los cobren ni nada y que esta comunidad crezca, ¿no? Porque pues a mí me ayuda a motivarme a transmitir esto y que pues vea que vale la pena, ¿no? Porque pues, si no podría hacer otras cosas, pero si me apoyaran con eso, pues a mí me ayudaría bastante. Entonces, dicho lo anterior, si alguien tiene alguna duda o comentario, pues por favor siéntase en total libertad de expresarlo. Esta es su oportunidad. Y pues, como siempre les digo, o sea, ustedes son colegas, no me vean a mí como un doctor o como un profesor o como, pues no sé cómo, pero siéntense en libertad de preguntar sus dudas. Igual si les da pena, pero como dije ahí en una de las de las diapositivas, pues tienen que empezar a hablar, ¿no? Que no les dé pena, no pasa nada. Entonces, ¿quién quiere preguntar algo? A ver, Iker. Una vez ya estando en el postdoc, ¿es posible llevar una vida equilibrada entre postdoc y vida social? O sea, tener hobbies aparte de... Eh, pues sí, o sea, mira, a mí en el postdoc yo cometí el grave error de confundir la pasión de hacer mi investigación y estar en el laboratorio con mi vida, ¿no? En particular, pues yo cuando yo hice mi postdoc en Estados Unidos, entonces a mí me tocó una ciudad muy tranquila y pues que no había latinos casi en esa ciudad, entonces yo no, como que no me sentía no en casa, ¿no? O sea, no, me sentía muy raro y pues tenía muchísimo trabajo, incluso llegué a ir sábados y domingos al laboratorio y un día, un domingo a las 10 de la noche dije, no sé qué estoy haciendo aquí, no puede ser que no tenga nada más que hacer y venga al laboratorio, pero fue porque confundí mi pasión con esto, ¿no? De sopesar mi vida privada. Ahí, por ejemplo, la realidad es que, pues, o sea, eso digamos que fue lo malo, pero pues yo hacía mucho ejercicio, nadaba, jugaba fútbol, eh, pero sí, lo sé que lo pude haber hecho de otra manera. Por ejemplo, cuando estaba en el doctorado, sí sabía muy bien regular eso. Por ejemplo, en París lo que hacía era de lunes a jueves trabajar mucho, es decir, no sé, unas 10 horas en el laboratorio. Después siempre me iba a un museo, salía con amigos, los fines de semana olvidaba todo lo que tenía que hacer del trabajo de ciencia y me iba a jugar fútbol. Y pues gracias a conocer gente y todo eso, pues tuve la oportunidad de jugar fútbol ahí. En España igual tuve la oportunidad de jugar fútbol. Entonces, es la forma en que al menos era mi escape, ¿no? Si yo no tenía familia, el fútbol para mí siempre ha sido como una terapia y una forma de encontrar, pues, recargar energías. Pero sí es posible, te lo digo, eso es claro que es, y depende mucho de uno y de la comunicación que tenga con el asesor, ¿no?
pero es perfectamente posible. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna otra duda o comentario? Gracias, Iker. Hay una duda en el chat. A ver, Sara. Ah, está en el chat, perdón. Sí. Ahora, ¿cómo abro esto? ¿Qué me pasa como el señor que no puede? Si quieres, la leo. Ah, bueno, sí, por favor, porque no sé cómo abrir el chat aquí. Va, va, va. Dice, ¿qué tan difícil es entrar a un posgrado un par de años después de haber acabado la carrera? ¿Es muy mal visto no seguir luego la academia? No, al contrario, o sea, no diría que es mal visto, de nuevo, todo depende de tus intenciones. Por ejemplo, yo, si no me quisiera dedicar a la academia o a la parte de investigación, sin lugar a duda, terminando la carrera, haría algo de trabajo, ya sea un diplomado o experiencias profesionales o un servicio social enfocado en un tema de la industria que me llama la atención, que mucha gente hace eso y ya después hace un posgrado. Ahora que yo te diga que qué tan fácil es como retomar el tiempo, pues sí es complicado. Mira, por ejemplo, mi esposa, ella estudió la licenciatura y tan pronto terminó la licenciatura, luego se puso a trabajar y apenas ahorita, o sea, casi 12 años, bueno, como 10 años después, está haciendo su posgrado, está haciendo un MBA. Y o sea, le costó mucho al principio, sobre todo organizarse, volver a leer, estudiar, pero una vez que lo tomas, pues ya en el día a día lo vas puliendo, ¿no? Entonces, no, tampoco no diría que es tan complicado, lógicamente depende de tu compromiso. Y, por ejemplo, sí diría que si vas a entrar a un posgrado en ciencia, pues inevitablemente tienes que recordar pues, todo lo que viste en mate, en física, en química, que pues repasando se puede, ¿verdad? Pero, pues sí, o sea, también es una realidad y por eso los posgrados hacen eso, que muchas veces uno sale de la carrera y pues hay veces que tomaste solo un curso de química y pues no te acuerdas. Entonces, por eso están esos cursos propedéuticos que básicamente son cursos de las materias que vas a llevar o que deberías saber que te homogeneizan en el conocimiento. Entonces, tampoco no es el fin del mundo no acordarse. ¿Va? Pero haber respondido bien. ¿Sí, Sara? Ok. Eh, bueno, yo espero que sí, no era mía la pregunta, pero ¿Mandé? espero que sí. Ah, ¿sí me escuchó? Sí. Ah, es que no era mía la pregunta, pero pues yo espero que sí. Ah, Era de Sofía. órale, Sofía. Bueno, no sé si, bueno, si no, ahí me preguntan. A ver, Sebastián levantó la mano. Hola, sí, por lo que comentó, entonces para entrar a un posgrado, a una maestría, por ejemplo, ya se requiere entrar ya con un asesor y un proyecto. Entonces, como que, o sea, ¿qué recomienda para poderse acercar a algún, pues ya investigador? Porque asumo que también tiene que ser de ese instituto en el que vas a hacer la maestría. ¿Cómo uno puede acercarse, sobre todo si no, o sea, si nunca ha tenido contacto con profesores investigadores de este instituto? Sí. Eh, ajá. Muy bien. Miren, afortunadamente, ahorita, bueno, no es de nuevo, ¿no? Ahí es donde impacta la proactividad. Hay algo que se llama Día de Puertas Abiertas. Ustedes, dependiendo del instituto o el centro de investigación que les llame la atención, normalmente una vez al año o 2 veces al año hacen ferias de divulgación científica o este Día de Puertas Abiertas, donde básicamente el instituto abre las puertas, valga la redundancia, y muestra qué investigación se hace ahí, ¿no? Entonces, ustedes tienen la oportunidad de asistir a esos de manera gratuita y preguntar directamente a los investigadores qué hacen, cómo hacen eso, si hay o vacantes, si tienen oportunidad de asesorarlos. Eso es una, que es la más fácil. La otra es que ustedes se metan a las páginas de los institutos, vean los temas que les llaman la atención y con toda la confianza del mundo manden un correo a alguno de los doctores que está involucrado en esa área y le pregunten si, pues, si pueden tener una junta, si pueden,
pues conversar sobre qué posibilidades hay. Otra cosa que pueden hacer es ir a pues congresos, a veces eso, o escuelas de verano. A mí, pues, la primera escuela de verano que fui fue en quinto semestre, creo, y a mí me ayudó mucho a direccionar qué es lo que quería hacer. Entonces hay muchas escuelas de verano, escuelas de invierno también. Entonces, eso sería mi recomendación, que se pongan en contacto, vayan en esos festivales de días después de puertas abiertas, ¿va? Ya nada más nos quedan 5 minutos en esta reunión. Entonces, no sé si alguien tenga otra duda. Si no, pues siéntanse libres de preguntarme. O sea, realmente esta es una buena oportunidad. Si por alguna razón alguien ya no tiene dudas o comentarios, pues ya en cuanto acabe esta sesión la guardo y eventualmente voy a subir el video. A ver, Sara, tiene una pregunta. Bueno, en realidad no es una pregunta, ¿sí me escucho bien? Sí. Ah, ok. No es una pregunta, más bien es como para agradecerte que nos compartieras todo esto. Pienso que más allá de que nos hablaras como que, bueno, sí, definitivamente nos hablaste de la forma, del aspecto profesional, académico y todo eso, nos contaste también una parte, pues la parte como que más humana Ujú. de todo el proceso y pues eso me gustó mucho, ¿no? Y pues ya es todo. Gracias. Gracias, Sara. No, pues realmente aprecio eso. Por eso hago esto. Miren, entonces, si yo les pudiera pedir algo, por favor suscríbanse al canal y compartan esta información o este video con las personas que ustedes creen que les va a ayudar. No hay que ser envidiosos. Si ustedes tienen un amigo en la carrera o algo así, dile, mira, escucha esto, tal vez te va a ayudar. Pues ayúdenme a compartir esto. Probablemente no sé, en un rato voy a hacer otro webinar sobre, pues no sé, puedo hacerlo en varias cosas, ahí voy viendo, porque lógicamente lleva su tiempo. Y ahora que lo menciona Sara, esto significa mucho para mí porque, o sea, a mí, de nuevo, me hubiera gustado que alguien me dijera así las cosas. Entonces estoy escribiendo un libro y bueno, ya lo acabé, estoy ahora con los editores, entonces ya eventualmente les voy a mandar un correo y ese libro trata no es que sea una autobiografía, pero básicamente es lo que hay detrás de hacer ciencia, el lado humano y sobre todo esas cosas que no te dicen, pero son bien importantes porque, pues claro que afectan, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que cómo se arma un LinkedIn. Eso también lo puedo hacer. LinkedIn, sinceramente, es un área de oportunidad importante para muchas personas. Más allá de que muchas personas creen que con tener LinkedIn ya vas a encontrar trabajo, yo pienso que no es tan cierto, pero sí funciona. Pero sobre todo ayuda a buscar qué trabajo quisiera yo, ¿no? Yo con el LinkedIn pues ya identifiqué qué es lo que yo quiero trabajar, no es cuestión de enfocarme, ¿no? Porque yo quiero hacer mi transición a la industria. Yo ya no estoy tan convencido del todo o perdí cierta pasión hacer ciencia, sobre todo a nivel universitario, porque es muy burocrático, ¿no? Ya no estoy en el laboratorio como yo quiero, entonces yo quiero estar en un laboratorio, me gusta mucho eso y no la parte pues, de escribir proyectos y esas cosas, ¿no? Que es el día a día también. Entonces, pues de nuevo, o sea, yo tengo 33 años y me di cuenta, o sea, ya que lo viví, que ya trabajé en eso, digo, no, ya no quiero eso. Entonces, pues hay que tener resiliencia y también valor para tomar esas cosas, ¿no? Entonces, si ya no tiene ninguna duda o comentario, pues dejamos estos 2 minutos para si alguien quiere añadir algo más. Y si no, pues les agradezco el tiempo también. Y pues nada, suscríbanse, por favor, compartan este material para las personas que consideren o en su mismo Facebook si pueden, para que llegue a más personas y pues seguimos en contacto, ¿va? Cuídense mucho y les deseo lo mejor a nivel profesional y personal. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.